Página 37, capítulo 3. Haz lo que quieras. Decíamos antes que la mayoría de las cosas las hacemos porque nos las mandan, ya sean nuestros padres cuando se es joven, los superiores o las leyes cuando se es adulto, porque se acostumbra a hacerlas así. A veces la rutina nos la imponen los demás con su ejemplo y su presión. Es decir, miedo al ridículo, a la censura, al chismorreo, deseo de la aceptación en el grupo y otras veces nos las creamos nosotros mismos, porque son un medio para conseguir lo que queremos, como tomar el autobús para ir al colegio, o sencillamente porque nos da la ventolera o el capricho de hacerlas así, sin más ni más. Pero resulta que en ocasiones importantes, cuando nos tomamos lo que vamos a hacer verdaderamente en serio, todas estas motivaciones corrientes resultan insatisfactorias. Vamos, que saben poco, como suele decirse. Cuando tiene uno que salir a exponer el pellejo junto a las murallas de Troya, desafiando el ataque de Aquiles como lo hizo Héctor, o cuando hay que decidir entre tirar al mar la carga para salvar a la tripulación o tirar a unos cuantos de la tripulación para salvar la carga, o en casos semejantes, aunque no sean tan dramáticos, por ejemplo sencillito, debo votar al político que considero mejor para la mayoría del país, aunque perjudique con su subida de impuestos mis intereses personales, o apoyar al que permite forrarme más a gusto y a los demás que se espabilen. Ni órdenes ni costumbres bastan, y no son cuestiones de capricho. El comandante nazi del campo de concentración al que acusaba de una matanza de judíos intenta excusarse diciendo que cumplió órdenes. Pero a mí, sin embargo, no me convence esa justificación. En ciertos países es costumbre no alquilar un piso a negros por su color de piel o a homosexuales por su preferencia amorosa. Pero por mucho que sea habitual, tal discriminación sigue sin parecerme aceptable. El capricho de irse a pasar unos días en la playa es muy comprensible, pero si uno tiene a un bebé a su cargo y lo deja sin cuidado durante el fin de semana, semejante capricho ya no resulta simpático sino criminal. ¿No opinas lo mismo que yo en estos casos? Todo esto tiene que ver con la cuestión de la libertad, que es el asunto del que se ocupa propiamente la ética. Según creo haberte dicho ya, la libertad es poder decir sí o no, lo hago o no lo hago, digan lo que digan mis jefes o los demás, esto me conviene y lo quiero, aquello que no me conviene y por tanto no lo quiero. Libertad es decidir, pero también no olvides darte cuenta de qué estás decidiendo. Lo más opuesto a dejarse llevar, como podrás comprender, y para no dejarte llevar no tienes más remedio que intentar pensar al menos 2 veces lo que vas a hacer. Sí, 2 veces. Lo siento, aunque te duele la cabeza. La primera vez que piensas el motivo de tu acción, la respuesta a la pregunta ¿por qué hago esto? Es del tipo de las que hemos estudiado últimamente. Lo hago porque me lo mandan, porque es costumbre hacerlo o porque me da la gana. Pero si lo piensas por segunda vez, la cosa ya varía. Esto lo hago porque me lo mandan, pero ¿por qué obedezco lo que me mandan? ¿Por miedo al castigo? ¿Por esperanza de un premio? No estoy entonces esclavizado por quien me manda. Si obedezco por quien da las órdenes sabe más que yo, ¿no sería aconsejable que procurara informarme lo suficiente para decidir por mí mismo? Y si me mandan cosas que no me parecen convenientes, como cuando le ordenaron al comandante nazi eliminar a los judíos del campo de concentración. ¿Acaso no pude hacer algo malo? Es decir, no conveniente para mí, por mucho que me lo mandasen, o bueno y conveniente aunque nadie me lo ordene. Lo mismo sucede respecto a las costumbres.
Si no pienso lo que hago más que una vez, quizá me baste la respuesta de que actúo así porque es costumbre. Pero ¿por qué diablos tengo que hacer siempre lo que suele hacerse o lo que suelo hacer? Ni que fuera esclavo de quienes me rodean, por muy amigos míos que sean, o de lo que hice ayer, antes de ayer y el mes pasado. Si vivo rodeado de gente que tiene la costumbre de discriminar a los negros y a mí eso no me parece ni medio bien, ¿por qué tengo que imitarles? Si he cogido la costumbre de pedir dinero prestado y no devolverlo nunca, pero cada vez me da más vergüenza hacerlo, ¿por qué no voy a poder cambiar la conducta y empezar desde ahora mismo a ser más legal? ¿Es que acaso una costumbre no puede ser poco conveniente para mí, por muy acostumbrada que sea? Y cuando me interrogo por segunda vez sobre mis caprichos, el resultado es parecido. Muchas veces tengo ganas de hacer cosas que enseguida se vuelven contra mí, de las que me arrepiento luego. En asuntos sin importancia, el capricho puede ser aceptable, pero cuando se trata de cosas más serias, dejarme llevar por él sin reflexionar si se trata de un capricho conveniente o inconveniente, puede resultar muy poco aconsejable, hasta peligroso. El capricho de cruzar siempre los semáforos en rojo a lo mejor resulta una o dos veces divertido, pero ¿llegaré a viejo si me empeño en hacerlo día tras día? En resumidas cuentas, puede haber órdenes, costumbres y caprichos que sean motivos adecuados para obrar, pero en otros casos no tienen por qué ser así. Sería un poco idiota querer llevar la contraria a todas las órdenes y a todas las costumbres como también a todos los caprichos, porque a veces resultarán convenientes o agradables. Pero nunca una acción es buena solo por ser una orden, una costumbre o un capricho. Para saber si algo me resulta de veras conveniente o no, tendré que examinar lo que hago más a fondo razonando por mí mismo. Nadie puede ser libre en mi lugar. Es decir, nadie puede dispensarme de elegir y de buscar por mí mismo. Cuando es un niño, se es un niño pequeño, inmaduro, con poco conocimiento de la vida y de la realidad, basta con la obediencia, la rutina o el caprichito. Pero es porque todavía se está dependiendo de alguien en manos de otro que vela por nosotros. Luego hay que hacerse adulto, es decir, capaz de inventar en cierto modo la propia vida, y no simplemente de vivir lo que otros han inventado para uno. Naturalmente no podemos inventarnos del todo porque no vivimos solos y muchas cosas se nos imponen, queremos o no. Acuérdate de que el pobre capitán no eligió padecer una tormenta en alta mar, ni Aquiles le pidió a Héctor permiso para atacar Troya. Pero entre las órdenes que se nos dan, entre las costumbres que nos rodean y nos creamos, entre los caprichos que nos asaltan, tendremos que aprender a elegir por nosotros mismos. No habrá más remedio para ser hombres y no borregos, con el perdón de los borregos, que pensar dos veces lo que hacemos. Y si me apuras, hasta 3 y 4 veces en ocasiones señaladas. La palabra moral etimológicamente tiene que ver con las costumbres, pues eso precisamente es lo que significa la voz latina mores. Y también con las órdenes, pues la mayoría de los preceptos morales suenan así, como debes hacer tal cosa, o ni se te ocurra hacer tal cosa. Sin embargo, hay costumbres y órdenes, como ya hemos visto, que pueden ser malas, o sea, inmorales, pero muy ordenadas y acostumbradas, y por muy ordenadas y acostumbradas que se nos presenten. Si queremos profundizar en la verdad moral, si queremos aprender en serio cómo emplear bien la libertad que tenemos, y en este aprendizaje consiste precisamente la moral o ética de lo que estamos hablando aquí, más vale dejarse de órdenes, costumbres y caprichos. Lo primero que hay que dejar claro es que la ética de un hombre libre nada tiene que ver con los castigos ni los premios repartidos por la autoridad, sea autoridad humana o divina. Para el caso es igual.
el que no hace más que huir del castigo y buscar la recompensa que dispensan otros según sus normas establecidas por ello, no es mejor que un pobre esclavo. A un niño quizá le basten el palo y la zanahoria como guías de su conducta, pero a alguien crecidito es más bien triste seguir con esa mentalidad. Hay que orientarse de otro modo. Por cierto, una aclaración terminológica, aunque yo voy a utilizar la palabra moral y ética como equivalentes desde un punto de vista técnico. Perdona que me ponga más profesional que de costumbre. No tienen idéntico significado. Moral es el conjunto de comportamientos y normas que tú y yo y algunos de quienes nos rodean solemos aceptar como válidos. Ética es la reflexión sobre el por qué los consideramos válidos y la comparación con otras morales que tienen personas diferentes. Pero en fin, aquí seguiré usando una u otra palabra indistintamente, siempre como arte de vivir. Que me perdone la academia. Recuerdo que las palabras bueno y malo no solo aplican a comportamientos morales, ni siquiera solo a personas. Se dice, por ejemplo, que Rivaldo o Raúl son futbolistas muy buenos, sin que ese calificativo tenga nada que ver con su tendencia a ayudar al prójimo fuera del estadio o su propensión a decir la verdad. Son buenos cuanto a futbolistas y como futbolistas, sin que entremos en averiguaciones sobre su vida privada. También puede decirse que una moto es muy buena sin que ello implique que la tomamos por la Santa Teresa de las motos. Nos referimos a que funciona estupendamente y que tiene todas las ventajas que una moto puede pedirse. En cuestión de futbolistas o de motos, lo bueno, es decir, lo que conviene, está bastante claro. Seguro que si te pregunto, me explicas muy bien cuáles son los requisitos necesarios para que algo merezca calificación de sobresaliente en el terreno de juego o en la carretera. Y digo yo, ¿por qué no intentamos definir del mismo modo lo que se necesita para ser un hombre bueno? ¿No nos resolverá eso todos los problemas que nos estamos planteando desde ya hace bastantes páginas? No es cosa tan fácil. Sin embargo, respecto a los buenos futbolistas, las buenas motos, los buenos caballos de carrera, etc., la mayoría de la gente suele estar de acuerdo. Pero cuando se trata de determinar si alguien es bueno o malo, en general como ser humano, las opiniones varían mucho. Ahí tienes, por ejemplo, el caso de Purita. Su mamá en casa la tiene por él, no va más de la bondad, porque es obediente y modosita. Pero en clase todo el mundo la detesta porque es chismosa y cizañera. Seguro que para sus superiores, la oficial nazi que gaseaba judíos en Auschwitz era bueno, y como es debido, para los judíos debían tener sobre él una opinión diferente. A veces llamarle a alguien bueno no indica nada bueno, hasta el punto de que suelen decirse cosas como fulanito es muy bueno, el pobre. El poeta español Antonio Machado era consciente de esta ambigüedad y en su autobiografía poética escribió: soy el buen en el buen sentido de la palabra bueno. Se refería a que en muchos casos llamarle a uno bueno no indica más que docilidad, tendencia a no llevar la contraria y a no a causar problemas, prestarse a cambiar los discos mientras los demás bailan, cosas así. Para unos ser buenos significaría ser resignado y paciente, pero otros llamarán bueno a la persona emprendedora original, que no se acobarda a la hora de decir lo que piensa, aunque pueda molestar a alguien. En los países como Sudáfrica, por ejemplo, unos tendrán por bueno al negro que no da lata y se conforma con la apartheid, mientras que otros
llamarán así más que al quien se niegue a Nelson Mandela. ¿Y sabes por qué no resulta sencillo decir cuándo un ser humano es bueno y cuándo no lo es? Porque no sabemos para qué sirven los valores humanos. Un futbolista sirve para jugar fútbol de tal modo que ayude a ganar a su equipo y meta goles. Al contrario, una moto sirve para trasladarnos de modo veloz, estable y resistente. Sabemos cuando un especialista en algo o cuando un instrumento funciona como es debido porque tenemos idea del servicio que deben prestar y de lo que se espera de ellos. Pero si tomamos al ser humano en general, la cosa se complica. A los humanos se nos reclama a veces la resignación y a veces la rebeldía, a veces iniciativa y a veces obediencia, a veces generosidad y otras visión del futuro, etc. No es fácil ni siquiera determinar una virtud cualquiera. Que un futbolista meta un gol en la portería contraria sin cometer falta siempre es bueno, pero decir la verdad puede no serlo. ¿Llamarías bueno a quien le dice por crueldad al moribundo que va a morir o a quien delata dónde se esconde la víctima al asesino que quiere matarla? Los oficios y los instrumentos responden a unas normas de utilidad bastante claras y establecidas desde fuera. Si se las cumple, bien, si no, mal, y se acabó. No se pide otra cosa. Nadie exige a un futbolista para ser buen futbolista, no buen ser humano. Que sea creativo o veraz, nadie le pide a una moto para hacer buena moto que sirva para clavar clavos. Pero cuando se considera a los humanos en general, la cosa no está tan clara. Porque no hay un único reglamento. Para ser buen humano, ni el hombre es instrumento para conseguir nada. Se puede ser buen hombre y buena mujer, claro, de muchas maneras y las opiniones que juzgan los comportamientos suelen variar según las circunstancias. Por eso decimos a veces que fulano o menganita son buenos a su modo. Admitimos así que hay muchas formas de serlo y que la cuestión depende del ámbito en que se mueve cada cual. De modo que ya ves que desde fuera no es fácil determinar quién es bueno y quién es malo, quién lo hace conveniente y quién no. Habría que estudiar no solo todas las circunstancias de cada caso, sino hasta las intenciones que mueven a cada uno. Porque podría pasar que alguien hubiese pretendido hacer algo malo y le saliera un resultado aparentemente bueno por carambola. Y al que lo hace bueno y conveniente, por chiripa no le llamaríamos bueno, ¿verdad? También al revés, con la mejor voluntad del mundo alguien podría provocar un desastre y ser tenido por un monstruo sin culpa suya. Me parece que por este camino sacaremos poco en limpio, lo siento. Pero si ya hemos dicho que ni órdenes, ni costumbres, ni caprichos bastan para guiarnos en todo esto de la ética, y ahora resulta que no hay un claro reglamento que enseñe a ser hombre y bueno y a funcionar siempre como tal, ¿cómo nos las arreglamos? Voy a contestarte algo que de seguro te sorprende y quizás hasta te escandalice. Un divertidísimo escritor francés del siglo XVI, Francois Rebels, contó una de las primeras novelas europeas, Las aventuras del gigante Gargantúa y su hijo Pantagruel. Muchas cosas podría contarte de ese libro, pero prefiero que antes o después te decidas a leerlo por ti mismo. Solo te diré que en una ocasión Gargantúa decide fundar una orden más o menos religiosa e instalarla en una abadía, la abadía de Teleme, sobre cuya puerta está escrito este único precepto: haz lo que quieras. Y todos los habitantes de esta santa casa no hacen precisamente más que eso, lo que quieren. ¿Qué te parecería si ahora te digo que la puerta de la ética bien entendida no está escrita más que en esa misma consigna? Haz lo que quieras.
A lo mejor te indignas conmigo. Vaya, pues sí, que es moral. La conclusión a la que hemos llegado, la que se armaría si todo el mundo hiciese sin más ni más lo que quisiera. Para eso hemos perdido tanto tiempo y nos hemos comido tanto el coco. Espera, espera, no te enfades. Dame otra oportunidad, hazme el favor de pasar al capítulo siguiente. Página 45. Vete leyendo. Los que enguerrados en Teleme empleaban su vida, no en atenerse a leyes, reglas o estatutos, sino en ejecutar su voluntad y libre albedrío. Levantábanse del lecho cuando les parecía bien, y bebían y comían, trabajaban y dormían cuando sentían deseo de hacerlo. Nadie les despertaba, ni les forzaba a beber o a comer, ni a nada. Así lo había dispuesto Gargantúa. La única regla de la orden era esta: haz lo que quieras. Y era razonable porque las gentes libres, bien nacidas y bien educadas, cuando tratan con personas honradas, sienten por naturaleza el instinto y el estímulo de huir del vicio y acogerse a la virtud. Y es a esto lo que llaman honor. Pero cuando las mismas gentes se ven refrenadas y constreñidas, tienden a rebelarse y a romper el yugo que las abruma, pues todos nos inclinamos siempre a buscar lo prohibido y a codiciar lo que se nos niega. Francois Revised, Gargantúa y Patangrón. La ética humanista, en contraste con la ética autoritaria, puede distinguirse de ella por un criterio formal y otro material. Formalmente se basa en el principio de que sólo el hombre por sí mismo puede determinar el criterio sobre la virtud y el pecado, y no una autoridad. Lo que trascendía materialmente se basa en el principio de que lo bueno es aquello que es bueno para el hombre y lo malo lo que es nocivo, siendo el único criterio de valor ético el bienestar del hombre. Erich Fromm, Ética y Psicoanálisis. Pero, aunque la razón basta, cuando está plenamente desarrollada y perfeccionada, para instruirnos las tendencias dañosas o útiles de las cualidades y de las ocasiones, no basta por sí misma, para producir censura o la aprobación moral. La autoridad no es más que una tendencia hacia un cierto fin. Si ese el fin nos fuese totalmente indiferente, sentiríamos la misma indiferencia por los medios. Es preciso necesariamente que un sentimiento se manifieste aquí para hacernos preferir las tendencias útiles a las tendencias dañinas. Ese sentimiento no puede ser más que una simpatía por la felicidad de los hombres, o un eco de su desdicha, puesto que estos son los diferentes fines que la virtud y el vicio tienen tendencia a promover. Así pues, la razón nos instruye acerca de las diversas tendencias, las acciones y la humanidad. Hace una distinción a favor de las tendencias útiles y beneficiosas. David Hume. Investigación sobre los principios de la moral.